Estamos aquí con Vania de la Fuente Núñez. Ella trabaja en la Organización Mundial de la Salud y vamos a tener una conversación sobre el edadismo, este tema tan importante que nos afecta a todos. Vania, bienvenida a Enlace 50. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Conta. Encantada de estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias. Platícanos un poco en qué consiste tu trabajo y qué es lo que tú haces. Pues bueno, en la Organización Mundial de la Salud yo dirijo la campaña mundial contra el edadismo, que es una campaña que dirige la Organización Mundial de la Salud en cooperación y colaboración con otros actores fuera de la organización. Y lo que tratamos de hacer a través de esa campaña pues es cambiar un poco la forma que tenemos todos de pensar, sentir y actuar hacia a otras personas, pero también hacia nosotros mismos en función de la edad. Básicamente la visión de esta campaña es construir un mundo para todas las edades, donde todos podamos disfrutar de las mismas oportunidades sin barreras. ¿Tú crees que el edadismo va más contra los mayores como yo o contra todos? Bueno, una de las cosas que vimos, o sea, un gran hito que hemos conseguido este año fue la publicación del primer informe mundial sobre el edadismo. Esto lo publicamos en marzo de este año. Y una de las cosas que reflejamos en el informe es que, como mencionabas al principio de la entrevista, el edadismo nos afecta a todos a lo largo de la vida. Es decir, que en base a nuestra edad se nos pues podemos sufrir determinados estereotipos, prejuicios o discriminación en función de esta edad. Esto significa que nos afecta tanto cuando somos más jóvenes como cuando somos mayores. Sí es cierto que la mayor parte de los datos y de los estudios que existen, por ejemplo, mirando lo que son los efectos del edadismo, se han centrado en mirar estos efectos en las personas mayores. Todavía no tenemos suficientes datos para decir cuáles son los efectos concretos, por ejemplo, del edadismo en las personas jóvenes. Faltarían estudios por realizar para saber un poco más. Pero la prevalencia del edadismo sí que indica que hay edadismo tanto hacia personas mayores como hacia personas jóvenes. A nivel mundial vemos que una de cada dos personas son edadistas hacia las personas mayores, con tasas mucho más altas en países de ingresos bajos y medianos bajos. O sea, te puedes hacer una idea que esto es la mitad de la población mundial es edadista hacia las personas mayores. Y en relación a la prevalencia del edadismo hacia los más jóvenes, no tenemos datos a nivel global, pero sí que los tenemos a nivel de Europa, donde tenemos datos sobre la prevalencia del edadismo hacia todos los grupos de edad, no solo personas mayores y jóvenes, y en esta región las personas jóvenes reportan más edadismo que en ningún otro grupo de edad, incluido las personas mayores. O sea que es prevalente a nivel mundial, como decía, y sí que nos afecta a todos. ¿Y desde cuándo empezaron a estudiar esto como la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué les importa tanto? Muy buena pregunta, no es la primera vez que nos la hacen. Supongo que la trayectoria empezó en el año 2016, se podría decir. Este fue el año en el que los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud se juntaron y adoptaron la Estrategia Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud. Y al adoptar esta estrategia, también hicieron una llamada al director general de la Organización Mundial de la Salud para que desarrollara una campaña mundial contra el edadismo para mejorar pues, la calidad de vida de las personas mayores. Yo creo que fue en este momento en el que los países empezaron a dar cuenta de que a no ser que hiciéramos algo para erradicar el edadismo, iba a ser muy difícil pues, que se avanzaran programas y políticas que cubriesen las necesidades de las personas mayores y atendiesen a las personas mayores. Entonces fue a partir de ese momento cuando recibimos un mandato para empezar a trabajar en esta área. Y lo que pasó es que al empezar a trabajar, pues nos dimos cuenta de que faltaban muchos estudios o no se habían recopilado de manera sistemática. Entonces no sabíamos muy bien, pues lo que hablábamos ahora, ¿no? Ni cuál era la prevalencia, ni cuáles eran los factores determinantes del edadismo o cuáles eran sus efectos. Y desde luego no sabíamos, por ejemplo, qué funcionaba para erradicar el edadismo. Entonces, desde ese momento hemos estado intentando construir pues, toda esa base científica que ha culminado con la publicación del informe que mencionaba antes y que gracias a Dios nos ha permitido ahora ver pues, información sobre todos esos aspectos y lo más importante, ahora sabemos qué funciona también para erradicar el edadismo. No estamos como hace unos años, ¿no? Donde no sabíamos muy bien qué se podía hacer. También sirve, una vez que sabemos datos sobre la prevalencia
no solo los datos que te comentaba, sino también cómo penetra todos los aspectos de nuestra sociedad y todas las instituciones. Tener este tipo de datos y de evidencia también nos permite, pues, tener unas conversaciones y permite, pues, que los países también se den más cuenta de la necesidad que hay de responder al edadismo, de que organizaciones no gubernamentales también lo hagan. Entonces, un informe de este tipo también ayuda, pues, a dirigir un poco acciones para que se den respuestas a un problema, en este caso el edadismo. ¿Nos puedes decir un poco más de los resultados de este informe? O sea, 1 de cada 2 personas en el mundo es edadista respecto a las personas mayores. Ujú. Y me dijiste algo que me dio mucha esperanza. Dijiste que ya saben cómo se puede combatir. ¿Qué han encontrado al respecto? Pues hemos encontrado que hay 3 estrategias que funcionan para erradicar, bueno, eliminar o prevenir el edadismo. La primera de ellas son las políticas y la legislación. Estas sabemos que nos pueden ayudar a, pues, a prohibir la discriminación en base a la edad y fomentar, pues, la equidad, ¿no?, en base a la edad en diferentes grupos de edad, y proteger los derechos humanos de todas las personas. Lo que es muy relevante sobre esta primera estrategia, además, es que nos permite hacer frente al edadismo hacia cualquier grupo de edad. Y esto es muy importante. O sea, y hemos visto que las políticas y las leyes, pues, como te mencionaba antes, sí que funcionan. Y en el informe, por ejemplo, damos ejemplos de algunas políticas y leyes, pues, que ya se han desarrollado en diferentes regiones o diferentes países del mundo. Pero bueno, todavía queda bastante camino también por recorrer aquí. Porque, por ejemplo, algunas lagunas que hemos encontrado es que hay veces que hay políticas o leyes que solo se centran en una esfera de la vida, donde podemos sufrir edadismo. Por ejemplo, hay bastantes leyes que se han centrado en el edadismo que podemos sufrir en el entorno laboral, que es muy importante. Y es uno de estos sectores donde sí que tenemos evidencia de que tanto las personas jóvenes como las personas mayores sufren edadismo. Pero ¿qué pasa? No es la única esfera donde sufrimos edadismo. Podemos sufrir edadismo, como hemos visto, reflejamos en el informe, en el acceso, por ejemplo, al sistema de salud. Vemos edadismo, por ejemplo, en los bancos, en el acceso que podemos tener o no a préstamos, por ejemplo. También lo vemos en los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, tanto para fomentar como para perpetuar el edadismo, ¿no? Claro. O sea que un poco también una de las cosas que quedan por hacer ahora, incluso en aquellos países que ya han avanzado un poco y a lo mejor tienen alguna ley, es que, pues, se aseguren de que cubren todas las esferas de la vida donde sabemos que experimentamos edadismo, que son muchas, ¿eh? Yo diría que es casi cualquier esfera de la vida nuestra, pues encontraremos edadismo. Al final todos hemos crecido en sociedades edadistas, está ampliamente aceptado en nuestra sociedad. Y esto significa, pues, que obviamente las instituciones también hacen un reflejo de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, que queda un poco de camino por recorrer en relación a esta primera estrategia, pero luego encontramos otras 2 estrategias que también funcionan en eliminar el edadismo. La segunda son las actividades educativas, que básicamente nos pueden ayudar, pues, a fomentar la empatía en las personas y también nos pueden ayudar a eliminar los conceptos erróneos o las ideas falsas que puedan tener sobre los diferentes grupos de edad o sobre el envejecimiento. Y esto lo hacen las actividades educativas al dar información correcta, al dar información sobre lo que es el envejecimiento, ¿no? Muchas personas piensan que es una cosa y pues no saben mucho sobre lo que es. Y lo interesante de esta estrategia es que se puede implementar a lo largo de todas las etapas educativas y también se puede implementar tanto, pues, en contextos de educación formal como la educación primaria o en la universidad, como después en contextos de educación no formal, pues en el entorno laboral, por ejemplo, puede haber actividades educativas o una vez, pues, por ejemplo, en los proveedores de salud se pueden hacer charlas y cursos en ese entorno. Y este tipo de actividad es muy diversa. O sea, hay muchos tipos de actividades educativas que se pueden implementar para reducir el edadismo. Pueden ser cursos, por ejemplo, que se enfoquen en el edadismo y dar un poco más de información sobre las diferencias entre diferentes grupos de edad, o pueden ser actividades más enfocadas a este fomento de la empatía, ¿no? Como los juegos de roles, por ejemplo. E incluso tenemos datos de actividades que han utilizado la realidad virtual para dar esta sensación de inmersión en lo que es, por ejemplo, la vida de una persona mayor, ¿no?
y las situaciones que puede llegar a vivir en casos de edadismo, para que la otra persona pues se ponga un poco en los su lugar. zapatos, exacto, en los zapatos de la persona mayor y vea, ostras, pues mira, esta es la realidad que a lo mejor viven muchas personas mayores de mi entorno y ni siquiera me lo había planteado. Y esto ayuda pues en ese proceso de empatización con la persona, pero también te ayuda a ti a entender un poco mejor pues estas diferencias que a lo mejor hay y te ayuda también pues a cuestionar todos aquellos estereotipos, a lo mejor prejuicios que tú tenías, ¿no? Y que nunca te habías cuestionado. Así que esta es la segunda estrategia que sabemos que funciona para reducir el edadismo hacia las personas mayores, pero no tenemos muchos datos sobre su eficacia para reducir el edadismo hacia las personas jóvenes todavía. Y la última estrategia que quería comentar son las actividades intergeneracionales, que como el nombre indica, pues básicamente lo que hacen es agrupar a gente de diferentes edades, a gente mayor y gente joven, para trabajar de forma conjunta en algo que les interese a ambos grupos, ¿no? Pues puede ser en jardinería o compartir historias, ver películas e incluso vivir juntos. Hay actividades que son programas intergeneracionales de más larga duración en los que, por ejemplo, en algunas ciudades universitarias se buscan universitarios que quieren acceder a una vivienda y a personas mayores que a lo mejor pues puedan vivir juntos y tengan esta relación intergeneracional de larga duración. Y esta última estrategia sirve para reducir tanto estereotipos como prejuicios hacia las personas mayores y también es bastante prometedora para reducir el edadismo hacia las personas más jóvenes. O sea que esto es un poco lo que ya sabemos que funciona y ahora el siguiente paso pues, es apoyar a países y regiones para que empiecen a implementar. ¿Ustedes tienen como un manual de cómo hacer estas actividades? O sea, ¿dónde podemos acceder para empezar a aplicarlo aquí en México, por ejemplo? Porque realmente es totalmente nuevo. Lo de las políticas yo sé que es más complicado, pero tal vez las actividades y todas, el estudio, por ejemplo, ¿podrías compartirnos eso? Sí, por supuesto. O sea, el informe mundial sobre el edadismo está disponible en español. Por ahora solo tenemos disponible el resumen del informe, el informe son como alrededor de 200 páginas, pero en los próximos meses, o sea, yo diría que a finales de este año, estaba mirando el calendario, a finales de este año, principios del año que viene, tendremos el informe entero ya en español, que da, pues, se dedican capítulos concretos tanto a lo que hablábamos al principio, ¿no? Sobre lo que es el edadismo, explicamos un poco el concepto, luego pasamos a hablar sobre la magnitud del edadismo, la escala que tiene en diferentes sitios. También hablamos de estos efectos, que igual ahora tenemos un ratito para hablar de los efectos que tiene en nuestra vida. Y luego habla de las estrategias y se dedica un capítulo por estrategia. Y lo que hacemos en estos capítulos es dar información sobre pues, qué es la estrategia, cómo funciona en esta reducción del edadismo y luego damos también ejemplos de cada una de las estrategias, como comentaba. Por Oh. ejemplo, damos un ejemplo de lo de la realidad virtual, también damos un ejemplo de políticas y leyes en diferentes sitios, un poco para que el lector también se haga una idea de las posibilidades que hay, ¿no? Y para ir un paso más allá, como esto no deja de ser un informe, en lo que estamos trabajando ahora es en el desarrollo de guías más accesibles que permitan pues, a cualquier persona, ¿no? Que quiera desarrollar la estrategia, pues diseñarla e implementarla. O sea, son guías más dedicadas a dar pues, una guía paso a paso, ¿no? Sobre, por ejemplo, qué necesitas hacer para diseñar e implementar una actividad intergeneracional. Aquí tienes algunas opciones. Estos son un rango de actividades que puedes considerar en tu contexto para juntar a gente mayor y a gente joven, dependiendo de los recursos que tengas o pues de quién seas, ¿no? De qué sector Claro. vengas. Y estamos empezando, la primera guía se va a centrar en las actividades intergeneracionales, pero la idea es que en los próximos años vamos a desarrollar guías similares también para las otras dos estrategias. Está interesantísimo. Entonces es el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre edadismo. Nos metemos en internet y ahí lo vamos a encontrar, Sí, básicamente. te daré luego los enlaces, porque otra cosa que hemos desarrollado que me parece también interesante, porque uno de los problemas que encontramos en esta área es que el concepto, bueno, en español de hecho es relativamente reciente. Claro.
o sea, no es reciente, pero yo creo que de uso relativamente reciente, ¿no? Sí, sí, claro. Y una de las cosas que también estamos intentando hacer pues es un poco sensibilización y esta concienciación de qué es el edadismo, cómo nos afecta, qué puedes hacer. Entonces, acompañando al Informe Mundial sobre el Edadismo, lo que desarrollamos también fue un kit de herramientas de la campaña mundial contra el edadismo, y esto da muchísima información, da pues datos claves sobre el informe, da una guía, por ejemplo, de conversación para ayudar a la gente a tener conversaciones sobre el edadismo, pues yo qué sé, con amigos o con familiares, ¿no? En el contexto del hogar, o a lo mejor en el contexto laboral, tener una conversación con compañeros de trabajo o incluso con el empleador, de una forma informal, pero que pueda poco a poco pues ayudar en este proceso de sensibilización del que estaba hablando. También para profesores, si quieren pues cubrir este tema en sus clases, porque una de las cosas que también vimos al realizar este informe es que el edadismo empieza muy, muy temprano. O sea, Claro. sabemos que un niño de 4 años ya a esa edad es consciente de los estereotipos por edad que existen en su cultura. Y ya a esa edad empieza a usarlos y a interiorizarlos para luego pues guiar y orientar pues cómo se comporta o cómo se siente alrededor de diferentes personas en base a su edad. E incluso en relación a sí mismos, ¿no? Porque lo vas interiorizando también. O sea que te digo que hay un montón por hacer desde una temprana edad también. No, tú tienes trabajo para, qué bueno, ¿cuántos años tienes tú? Porque tienes trabajo para de aquí a los Tengo 100. trabajo para, sí, y ya te digo, pero es interesante y es interesante también tener en cuenta que nos afecta a todos, porque Claro. durante mucho tiempo a veces existe la idea errónea de que el edadismo solo afecta a personas mayores, y es verdad que tiene efectos nefastos para las personas mayores y quizá ahora hablaremos de eso, Sí. pero al final nos afecta a todos. Nos va a afectar a día de hoy, independientemente de la edad que tengamos, y obviamente, pues con suerte viviremos hasta ser mayores y también nos va a afectar cuando seamos mayores. O sea que es muy importante que todos pues tomemos conciencia de lo que es y empecemos pues, a cambiar el discurso también que vemos alrededor nuestro, ¿no? Y pues no sé, también vemos el edadismo muy presente incluso en el humor y Claro, no se las cuestiona burlas. como... Exacto, Claro. o sea que... Sí, a ver, bueno, entonces me interesan muchas cosas. A ver, en primer lugar, de veras sí me gustaría mucho que nos compartas tu edad. Sí, sí, que compártala. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 33. ¿Y por qué te interesó este tema? ¿Por propia voluntad o por el trabajo? Bueno, un poco de las dos. Era un área por desarrollar todavía, no había mucho hecho, como comentaba, y es un área que junta, pues bueno, de formación soy médico, pero junta un poco las ciencias sociales y la medicina, en el sentido de que tiene efectos claramente para la salud, y me pareció interesante porque está... O sea, me pareció interesante en el sentido de que queda muchísimo por hacer. Está tan aceptado. O sea, creo que en el contexto de la pandemia lo hemos visto muy claramente. Yo llevo trabajando años ya en este tema y aún así, en el contexto de la pandemia, no he dejado de sorprenderme de lo aceptado que está en la sociedad en base a lo que hemos visto, ¿no? Que ha pasado en prácticas discriminatorias, etcétera. O sea, que queda mucho por hacer y bueno, y realmente para mí es un honor también poder contribuir a este trabajo. No, pues ser la directora de la campaña mundial. Qué barbaridad, muchas felicidades. A ver, entonces vamos a empezar. El edadismo, así en 3 palabras, ¿qué es? En 3 palabras, son estereotipos, prejuicios y discriminación. Fíjate nada más. Son Bueno, esas 3 dimensiones. Y es muy importante esta pregunta que haces también. O sea, te agradezco un montón la pregunta porque también existe la idea errónea a veces, sobre todo en español, lo he visto bastante, que se toman como equivalentes discriminación por edad y edadismo. Y cuando hacemos esto, realmente nos estamos olvidando de otras 2 dimensiones que son importantes, que son los estereotipos y los prejuicios. Y al final estas 3 dimensiones se refuerzan mutuamente. Es decir, yo puedo tener un prejuicio que influye en mi manera de sentirme, ¿no? En cómo me siento cuando interacciono pues, con una persona en base a su edad. Y esto puede acabar influyendo en lo que pienso sobre las personas mayores en general o las personas jóvenes. Y puede acabar también influyendo en lo que hago, ¿no? En cómo actúo. O sea que es importante tener en cuenta estas 3 dimensiones de pues, estereotipos o cómo pensamos, los prejuicios o cómo nos sentimos y la discriminación o cómo actuamos, para un poco tener un abordaje global sobre el fenómeno. claro. Entonces,
Qué barbaridad, sí, qué bueno que son esas tres dimensiones y entiendo perfecto cómo podemos confundirnos. ¿En qué nos afecta el edadismo? ¿O cuáles son algunos ejemplos de edadismo, por ejemplo, para empezar mejor? Ejemplos Ejemplos. ejemplos de edadismo. Pues una cosa que vemos muy clara, también evidenciada en el informe, es que el edadismo puede afectar, por ejemplo, o nuestra edad puede afectar si recibimos determinados tratamientos médicos. Es un ejemplo muy claro de edadismo, por ejemplo, en el sector de la salud. Y lo vemos, por ejemplo, el acceso a diálisis, por ejemplo, o a ventiladores, disminuye este acceso conforme va aumentando nuestra edad, ¿no? O sea, los proveedores de salud son más reacios a proveer determinados tratamientos dependiendo de la edad que tenemos. Otro ejemplo en el entorno laboral, lo vemos a lo largo de todo el ciclo laboral, desde que intentamos acceder a un empleo hasta una vez que estamos empleados en términos de nuestro acceso, pues a lo mejor a oportunidades de promoción dentro del trabajo o, por ejemplo, el proceso de salir del trabajo o que nos fuercen, por ejemplo, a jubilarnos a una determinada edad cronológica, independientemente de nuestra capacidad para seguir trabajando o nuestra voluntad de seguir trabajando, ¿no? Y lo vemos, bueno, en los medios de comunicación, como comentaba, lo vemos muy frecuentemente. O sea, para darte un ejemplo, en el contexto de la pandemia hemos visto reiteradamente a las personas mayores y jóvenes estereotipadas de forma homogénea, como si fueran todas iguales. Las personas mayores todas como si fuesen todas dependientes, vulnerables y frágiles, las personas jóvenes como si fueran todas invencibles y egoístas. Y esto, uno, no hace eco de la realidad, de la diversidad que realmente vemos en estos grupos poblacionales. Y segundo, es nocivo también. O sea, ya hay estudios que indican que incluso una exposición muy breve a estos estereotipos negativos en los medios de comunicación puede tener un efecto, por ejemplo, en nuestro desempeño en tareas de memoria cuando somos mayores. O sea, que no es solo una cuestión de discurso, ¿no? Es una cuestión de cómo ese discurso también nos afecta directamente. Claro, y cómo acaba con nuestra autoestima. O sea, porque de veras o sea, lo que realmente si todo el mundo te ve como dependiente, te ve como inútil, te ve como alguien en decadencia, te ve como alguien que no vale la pena ya que entre a la medicina o que siga trabajando. O sea, todas esas ideas lo único que hacen es que la persona mayor nos vayamos sintiendo cada vez más pequeños y más indefensos, porque es tan fuerte el eco y el ataque de alguna forma de la sociedad que cómo le haces, ¿no? Para defender tu autonomía, para seguir con ilusión por la vida. O sea, es como ir luchando contra algo que viene encima de ti. No, y no solo eso, como comentaba al principio, el edadismo no solo lo dirigimos contra otras personas, también lo acabamos dirigiendo contra nosotros mismos. Y si desde que somos pequeños estamos expuestos a una serie de estereotipos basados en la edad que se van reforzando porque los seguimos viendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, los acabamos interiorizando y aplicando hacia nosotros mismos. Por ejemplo, esto puede tener un efecto en que si yo interiorizo el estereotipo de que la enfermedad es la norma en la edad adulta, cuando soy mayor, yo puedo dejar de ir al médico, por ejemplo, y ya hay estudios que demuestran esto. O dejo de tomar los medicamentos que me ha prescrito el médico, porque pienso, total, ¿para qué? Si la enfermedad es lo normal cuando somos mayores. Entonces tiene efectos muy directos también en nuestra salud, también el hecho de que interioricemos el edadismo y lo acabamos dirigiendo contra nosotros mismos. O sea que sí, mina nuestra autoestima, pero además acaba teniendo este efecto muy real para nuestras vidas. Sí, es interesantísimo y qué bueno que se está estudiando ahora que cada vez vivimos más y que la gente pues realmente tiene que empezar a ver todo esto desde otro lado. A mí me pareció muy interesante la parte también de cómo estos estereotipos, estos prejuicios y esta discriminación va muchas veces también hacia el otro lado, cosa que no estamos tan acostumbrados a ver como a los jóvenes, ¿no? Como a los millennials y cómo se desconfía por descontado de un millennial, nada más porque pertenece a esa franja, ¿no? Ellos no se comprometen, ellos, o sea, la gente va teniendo sus ideas, ¿no? Y eso yo creo que, pues, qué interesante empezar a combatirlo. No, muy interesante. Y una cosa que no he mencionado, o sea, los efectos que vemos, como comentaba, se han estudiado sobre todo en relación a las personas mayores, pero tiene efectos en todos los aspectos de nuestra salud y nuestro bienestar. O sea, está asociado a una muerte prematura, está asociado a pues, una peor salud física y mental, incluida, por ejemplo, la aparición de enfermedades crónicas o depresión, por ejemplo.
declive cognitivo, también está asociado a, pues a lo mejor, pues que empecemos a adoptar comportamientos de riesgo para nuestra salud, como fumar, beber alcohol en exceso, como mencionaba antes, no tomar las medicinas que nos han prescrito o seguir una dieta no saludable. Y afecta no solo a nuestra salud mental y física y en nuestra longevidad en ese sentido, sino que además afecta a nuestra calidad de vida. O sea, hemos visto que reduce nuestra calidad de vida, incrementa la probabilidad de aislamiento social y soledad. Y ya te digo, o sea, no hay faceta de nuestra vida que no, en este sentido, que no esté afectada. Y ya hay muchos, o sea, como mencionaba antes, hay un capítulo entero que está dedicado a estos efectos que vemos en nuestra salud y nuestro bienestar. Y también tiene un coste económico, tanto para nosotros a nivel individual como para la sociedad, ¿no? Pues en oportunidades perdidas, pues para el sistema de salud, por ejemplo, vemos que tiene un impacto monetario. Se hizo un estudio, por ejemplo, en Estados Unidos que ya lo ha demostrado. También tiene un impacto para las empresas, por ejemplo, en términos de bajas laborales de larga duración en aquellas personas que han sufrido discriminación. Y cada vez irán saliendo también más estudios de este impacto económico que puede tener más a nivel social. Sí, entonces realmente es algo que qué fuerte que se vea hasta el 2016, ¿no? Que se empiece a estudiar todo esto. ¿Y cuál es el futuro que le ves a todo tu trabajo y a todos estos estudios? Bueno, como comentaba antes, ahora el futuro es pues ayudar a implementar lo que ya sabemos que funciona. Es apoyar a países y regiones a que hagan el trabajo duro ahora pues de empezar a diseñar e implementar estas 3 estrategias de las que hablábamos, que es tanto a nivel de país como a nivel regional como a nivel global, algunas de ellas, ¿no? También otra de las cosas en las que estamos invirtiendo ahora esfuerzos es en desarrollar una escala que nos permita medir el edadismo hacia todos los grupos de edad y en todos los países. Porque una de las cosas que también encontramos es que lamentablemente las escalas que existían pues o no medían todas las dimensiones de edadismo que comentábamos antes, o sea, a lo mejor solo medían estereotipos o a lo mejor solo medían discriminación, pero no las 3 en su conjunto. Entonces lo que estamos intentando hacer ahora pues es un poco desarrollar una escala que nos permita medir en toda su complejidad el edadismo y en diferentes países para que podamos tener pues, datos globales y podamos saber si el edadismo se va reduciendo según los países van implementando estrategias. Estas son 2 áreas principales de trabajo y la tercera que no ha cambiado es continuar concienciando, o sea, es continuar pues con todas estas conversaciones, ¿no? Con diferentes sectores también para ayudar a la sensibilización y ayudar a que todos nosotros ayudemos a cambiar este discurso tan negativo que hay actual en relación a la edad y al envejecimiento. Y quizá la última área es pues, continuar con la investigación, ¿no? He comentado algunas áreas donde hay algunas lagunas, ¿no? En términos de los estudios que hay o que no hay. Y la idea es seguir investigando y seguir pues, aprendiendo sobre este fenómeno y cómo afecta a diferentes poblaciones y, y qué impacto tienen en nuestra vida. Sí, porque aparte impacta distinto, por ejemplo, en las personas del campo, que en las personas de la ciudad, que en las personas de un país asiático, un país europeo, un país de América Latina donde estamos nosotros. O sea, qué impresionante debe de ser la cantidad de información. ¿Hay alguna relación de nivel de país con el edadismo? O sea, por ejemplo, por ejemplo, los países más poderosos o los países más pobres, ¿el edadismo han encontrado algo de diferencia? Bueno, el impacto, en realidad los estudios que existen de impacto muestran que el edadismo tiene impacto en todos o sea, tiene impacto a través del mundo, no en un sitio y en otro no. La otra cosa que también comentaba antes es que en relación al edadismo hacia las personas mayores, comentaba la cifra antes, ¿no? Es 1 de cada 2 personas a nivel mundial. O sea, esto quiere decir no hay ningún país que yo pueda decir, pues no hay edadismo. Todas nuestras sociedades son edadistas. Entonces, es algo que tenemos que afrontar independientemente del país en el que vivamos. Sí que hay diferencias, por ejemplo, a lo mejor en los estereotipos que se asocian a un grupo de edad o a otro, dependiendo del país o dependiendo del sector. Por ejemplo, sí que vemos que a lo mejor los estereotipos que se asocian a las personas mayores en el sector laboral son diferentes a las que se aplican en el sector de la salud, ¿no?
Pero también vemos estereotipos comunes, ¿no? A través de regiones. O sea, por ejemplo, un estereotipo muy común que vemos en muchísimos países y continentes diferentes es el de que las personas mayores son amigables pero incompetentes, y las personas jóvenes son competentes pero frías o no amigables. Y este es un estereotipo muy común que vemos que se ha estudiado en diferentes partes del mundo, y que ya te digo, existe de forma común. Luego puede haber otros que son más concretos, ¿no? A lo mejor de una zona que de otra. Pero el mensaje clave aquí es que el edadismo existe en todas partes. O sea que... Claro. ¿Qué otros estereotipos has encontrado así que como este? Qué interesante eso de amigables pero incompetentes y así. Bueno, depende un poco también del sector. Por ejemplo, en relación a las personas mayores, hay estereotipos de que son rígidos o de que tienen mala salud, por ejemplo. O sea, se asume, de hecho, una intersección muy interesante porque una cosa de la que no hemos hablado es que el edadismo puede interseccionar con otras formas de estereotipos, prejuicios y discriminación, ¿no? Y una intersección que vemos es entre pues, esta característica de la edad y si una persona tiene discapacidad. Muchas veces se asume que una persona mayor que las personas mayores tienen alguna discapacidad, lo cual obviamente es falso. Y los estereotipos que se aplican a personas con discapacidad muchas veces son los mismos que se aplican a una persona mayor. Pero ya te digo, hay muchos estereotipos diferentes. A las personas jóvenes, por ejemplo, se las ve como que hay un estereotipo muy común que es que pues, son muy hábiles con la tecnología. Y puede haber una persona joven muy hábil, puede haber una persona muy poco hábil con la tecnología. Ya te digo, o sea, van cambiando dependiendo de qué sector. En el sector de la salud, pues a lo mejor de las personas más jóvenes que van a tener mejor nivel de salud, y las personas mayores que no, o que llevan más tiempo, por ejemplo, tener una consulta con ellos. Un tipo de discriminación, por ejemplo, que estoy segura de que muchos de los oyentes habrán presenciado, es el ir a la clínica. A lo mejor, bueno, si el oyente es una persona mayor, a lo mejor yendo con su hijo o su hija. Si la persona oyente es el hijo o la hija, yendo con su padre o su madre, y que el proveedor de salud no le habla al paciente que es la persona mayor, le habla al hijo o a la hija. Esto, Sí, vamos, yo creo que todo el mundo todos probablemente, lo hemos pasado. y esto pasa día a día, o sea, pasa a diario, ¿no? Entonces, esto es un tipo de, a lo mejor más sutil, pero que al final eres tú el paciente el que está yendo a una consulta porque no se te está hablando a ti cuando tienes la capacidad para tomar decisiones sobre tu propia salud, ¿no? Entonces, ya te digo, hay desde este tipo de ejemplo, pues ya te digo, una consulta médica, hasta, por ejemplo, países en los que se acusa, por ejemplo, de brujería, sobre todo a mujeres mayores, y llega a haber casos muy graves, bueno, no solo de que las echen de la comunidad, sino de que incluso se las mate. Y hay casos ya reportados en varios países, sobre todo de la África subsahariana, pero esto pasa en algunos países. De hecho, recientemente hemos escuchado algunos casos que han ocurrido en Kenia. O sea que hay diferentes formas también, lo que hablábamos antes, dependiendo del contexto, pero está presente en todo. Pues es un trabajo enorme el que tenemos que hacer, Vania. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Quisieras decir algo más que se me haya olvidado preguntarte o que me haya faltado? No, simplemente pues a lo mejor hacer una llamada a todos los oyentes pues a que lean el informe y a lo mejor pues accedan a algunas de esas herramientas que comentaba antes, para empezar a tener estas conversaciones en la comunidad. Yo creo que todos podemos hacer algo para cambiar la sociedad en la que vivimos y crear este mundo para todas las edades que yo creo que todos queremos. Pues sí, hay que crear un mundo para todas las edades. Me encanta trabajar y sumarme a tu causa, a la causa de la Muy importante, Organización como Mundial de la mencionaba, Salud. como que los medios de comunicación ayuden, así que encantada de estar aquí. Sí, sí, muchas gracias y yo ojalá podamos seguir trabajando juntas. Tendré los links y que podré compartir con todos ustedes que nos están escuchando. Y yo creo que hay que lanzarnos a las escuelas, a las universidades, o sea, de veras empezar a concientizar a la gente con este tema. Y pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Enlace 50. Mil gracias, Concha. Hasta luego. Hasta luego, soy Concha León Portilla. Quédate en nuestro programa Enlace 50.